y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. Lleva más de 500.000 de espectadores la película Chavín de Huántar. En este reportaje de José Celada les contamos todo acerca de este nuevo fenómeno y cómo ha despertado, ¿no?, y abierto antiguas heridas que increíblemente hasta el día de hoy no somos capaces de sanar. Los comandos Chavín de Huántar irrumpieron un 22 de abril de 1997 en la residencia del embajador japonés. Tras un intenso enfrentamiento, este grupo especial logra neutralizar a los terroristas. Fueron minutos cruciales que separaban la vida de 72 rehenes de la muerte. 3:23 de la tarde, el silencio en el distrito de San Isidro fue quebrado por una explosión que marcó nuestro país. 126 días de angustia, encierro y tensión llegaban a su fin, cuando el grupo de élite peruano irrumpía en una residencia asediada por el terrorismo. Bajo una nube de fuego y polvo, la historia se detuvo a admirar el heroísmo. El operativo Chavín de Huántar se convirtió en símbolo de precisión, coraje y sacrificio. Una réplica exacta de estos túneles a mucha profundidad se excavaron más de 197 metros, construidos por 24 mineros durante meses, con el único objetivo de que los comandos Chavín de Huántar se desplazaran para poder rescatar a los 72 rehenes. Y se acerca Gianpietri y nos dice, vienen por nosotros. Esos segundos fueron los más largos, ¿no? Gritos, balacera, las balas rebotaban en el interior de la habitación. En ese momento hay una explosión. La puerta, yo estaba cerca de la puerta que daba a la terraza del segundo piso. Cae la puerta y entra un comando y me coge del hombro, ¿no? Y me dice, ¿estás bien? Sal. Delante mío veo salir a Gianpietri y veo caer a Valer también. ¿Usted fue testigo de la caída de Valer? Lo vi caer en el piso. 28 años después, el eco de aquella misión militar de alta precisión regresa a la gran pantalla. El rescate del siglo ha revivido emociones dormidas y en algunos casos heridas abiertas, aplaudida por su reconstrucción histórica por unos, pero también duramente criticada por otros, por lo que consideran en su selectiva narrativa. Qué pena que se hayan olvidado de la persona que tuvo la idea de hacer los túneles y que dio la orden de rescate de mi padre. Está muy claro que hay personajes políticos históricos de la época que son muy controversiales. Dividen mucho a la gente, generan mucha polémica. Y creemos que al ser una película que retrata el operativo militar, incluir a ciertos personajes podría distraer mucho de la idea central de la película. Una película que rinde homenaje a los héroes. Los comandos Chavín de Huántar fue acusada por la descendencia de uno de sus personajes que protagonizó la llamada crisis de los rehenes, el expresidente Alberto Fujimori. Acabo de terminar de ver la película Chavín de Huántar. Qué pena que se hayan olvidado de la persona que tuvo la idea de hacer los túneles y que dio la orden de rescate de mi padre. Pero la verdad que estoy muy contenta de haberla visto porque rinde un sentido homenaje a los comandos Chavín de Huántar. Bueno, si alguien quiere producir la película de Chavín de Huántar desde el punto de vista político,
ahí está, ¿no? O sea, son completamente libres de hacerlo y son libres de poner ese final si gustan. En nuestra película no cabía. O sea, nuestra película es otra película. No es la política, no es la película que va sobre política ni la película que va de esos personajes. Reacciones que no tardaron en encenderse en redes sociales, desde plantones en salas de cine llenas de orgullo, protagonizadas por también la escuelita naranja de Fuerza Popular, un nuevo campo de batalla de que también contraatacaron con respuestas cargadas de enojo e indignación, pero algunos sin palabras de por medio. Mostrando a más de un villano, se presenció la delatora portada del diario La República el 7 de marzo de 1997, utilizada para diversos fines, tanto en la vida real como en la cinematografía. El túnel sí existe, poniendo en riesgo tan delicada operación. Como te digo, es una inspiración en los hechos reales. Y a nivel narrativo, ese golpe del periódico era como un byte narrativo que lo que hacía era me ayudaba a contar la historia. Para todos tuvo un sabor a traición terrible, ¿no? O sea, era la única posibilidad de poder rescatar con vida a los rehenes. Esa posibilidad se le regala al MRT. Creo que es importante que se sepa, ¿no? En qué lado de la vereda estaba cada quien. Pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Por qué no se incluyó al expresidente Fujimori y a otros personajes como el cardenal Cipriani, que fueron protagonistas de las negociaciones y operación de rescate? ¿Dirías que esta omisión de personajes ha sido una decisión artística, política o estratégica? Las tres. O sea, el omitir a estos personajes ha sido una decisión en pos y por el bien de la película, del proyecto. Sin embargo, detrás de la cámara y la ficción quedan las vivencias reales, en donde la esperanza era un hilo delgado y cada noche podía ser la última. Hoy en Contracorriente mostramos la otra cara, la verdadera historia de la mano de uno de los 72 rehenes. Yo llegué muy cerca de la toma de la residencia y el ministro de ese entonces, que era Daniel Jocama, me dice: Felipe, acabo de llegar de viaje con el presidente, no alcanzo, anda tú en mi representación. Llego, saludo a 2 o 3 personas conocidas y empieza la balacera. Pero cuando comenzamos a ver impactos de bala en la pared, nos hemos tirado al piso, porque las balas iban más o menos a la altura de la cintura. Le doy mi DNI a Felipe Ramírez. Ah, señor viceministro, pase por acá. Y boom, me enviaron supuestamente al cuarto de donde estaban las personas más importantes. Las horas dentro de la residencia diplomática secuestrada eran infinitas y provocaban el descenso de su violenta moral y el fracaso inminente. Yo sí tuve alguna conversación con algunas de las mujeres terroristas, porque yo las veía que eran las que más dudaban. Converso con la menor de todas las mujeres, ¿no? Y le digo, y me cuenta que quería recuperar la libertad de su hermano. Y yo le dije: ¿tú realmente crees que eso va a ocurrir? ¿Tú crees que un país se va a arrodillar frente a un grupo de MRTistas porque hay 72 jóvenes ilustres acá? ¿O nos declaran héroes y recupera el país el control? Yo creo que la segunda opción es la más probable. Entonces esta chica se pone a llorar. El operativo Chavín de Huántar no fue solo una acción militar, fue un punto de quiebre en la conciencia nacional. Hoy, su representación cinematográfica revive una historia enterrada para un público joven, entre aplausos, reclamos y silencios que llegan a una sola conclusión. Fue la operación de rescate de rehenes más exitosa en la historia y la partida de defunción del grupo terrorista MRTA.
Y los traidores de la República que publicaron esta portada, que además daba cuenta con muchísimo detalle, ¿no? La portada, porfa, eso, ahí. Daba mucho detalle. Es un croquis casi para que evidentemente los terroristas del MRTA que estaban adentro de la embajada supieran que efectivamente se estaba tratando de programar un rescate controlado usando túneles, por ende el nombre de Chavín de Huántar, esa operación. Esto es una traición, ¿no? Que gracias a esto, y por eso lo ponen en la película, se truncaron las negociaciones con los emerretistas. Alberto Fujimori en ese momento se fue a Cuba a hablar con Fidel Castro, supuestamente para ver si les daban asilo, ¿no? a los guerrilleros del MRTA que habían tomado la residencia de forma violenta y que habían tenido en un momento entre los rehenes a la madre del presidente, Alberto Fujimori. O sea, este hecho insólito requería que todo el país se pusiera del lado correcto. Pero la República traicionó al país, se puso del lado de los malos. ¿Y qué cosa escribe? Claro, obviamente picones, porque en la película ponen la portada infame, ¿no? ¿Qué cosa escriben? A propósito de la película, Gabriel Ruiz Ortega, quien ya sabemos que rebotó de careta por ser demasiado rojo. Él lo que pone es realmente vergonzoso. El contexto de época, según el director, nos revela la lucha entre buenos y malos. Sí, pues, cojudo. Los buenos son los militares y los malos son los terroristas. O sea que el cerebro no te da para entender eso tan elemental, porque si no lo entendemos así, estamos mal, ¿ah? Los buenos son los militares, que lograron además tener éxito en una complicadísima operación militar que es considerada una de las mejores ejecutadas del mundo, que las escuelas de fuerzas especiales de todo el mundo en West Point lo estudian. Los buenos son los militares, sí, los que se ponen la bandera de Perú en el brazo, amigo Gabriel Ruiz Ortega. Los buenos y los malos están muy diferenciados. O sea, los terrucos eran los malos y los militares eran los buenos. Eso le parece mal. A ellos sumamos una representación lejana de la verosimilitud de los terroristas del MRTA. O sea, ¿qué quería? Que los mostráramos más, que defendiéramos su punto de vista más, de una manera más, que ceda más a sus exigencias. O sea, él lo que quiere es que ensalcemos a los emerretistas, que expongamos sus razones retorcidas por tomar las armas y levantarse en contra del país, por torturar gente, por meterlos en calabozos, por exigir rescates, por fusilar a la comunidad LGTBIQ en la selva, porque los consideraban aberraciones, como hizo el Che Guevara, que lo ponen de color arcoíris. Él fusilaba a los homosexuales porque pensaba que eran negativos para el desarrollo de la revolución en ese momento. Claro, eran otras épocas también, pero eso es una realidad. Sin embargo, es el ícono, ¿no? de muchos despistados, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es una interpretación picona de parte del diario La República, que traicionó al país y lo sigue haciendo, ¿no? Porque quiere que los malos sean los buenos y que sean víctimas, ¿no? En la vida real, la mayoría de los secuestradores eran jóvenes, cuya experiencia en enfrentamientos era nula en comparación con los comandos peruanos. Ya, ok. Entonces, si viene un jovencito y asalta un banco con una pistola, hay que mandar a los reclutas para que lo neutralicen, para que estén en iguales condiciones, o mando a la SWAT para que lo cague a balazos y salvo a la gente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? O sea, no entiendo a la República, no los entiendo.
voy a mandar a lo mejor que tenga para rescatar a esa gente con vida. El coronel Juan Valer, coronel ascendió de manera póstuma, era el guardaespaldas del hijo engreído del presidente. Lo mejor de lo mejor. Y murió en ese enfrentamiento. Y el chino Fujimori, cuando estaba con el chaleco en el bus, estaba llorando porque era su hombre de confianza, a quien le encomienda la custodia de su hijo engreído, Kenji Fujimori, quien lloró en el entierro, le decía Chisito de cariño. Comandante Chisito. Claro, eso a la República no le gusta, porque sería atribuirle algo positivo en la lucha contra subversiva a Alberto Fujimori. Y Chicho Mome se muere antes. Prefiere inclinarse al lado de Serpa que aceptar que esta operación fue exitosa y fue fruto también de una gestión y una orden del presidente Alberto Fujimori. Hasta César Hildebrand la celebró en su momento. Pero la República va a morir en su ley, ¿no? Qué asco dan realmente. Qué asco. Es una vergüenza este diario, este pasquín de Chicho Mome. Qué pena, ¿no? Qué pena que hasta el día de hoy no sean capaces de aceptar que lo que hicieron fue una traición al país, que puso en peligro la vida de los rehenes y que sirvió para darle información clave del operativo a los secuestradores emerretistas que estaban adentro. ¿Y qué cosa escriben? Ah, bueno, eran jovencitos que no tenían experiencia militar. Ah, ya, ok. Sí, Rolly Rojas, alias el árabe, era joven, pero les aseguro que se agarraba de igual a igual con cualquier comando que ingresó a esa residencia. Y esos guerrilleros emerretistas estaban muy bien entrenados y muy bien equipados, porque tenían un montón de plata y experiencia militar les sobraba. Así que, por favor, ya dejen de hacer papelón en la República. Vamos con el siguiente reportaje. Tiene que ver con un problema que tenemos con las narcoavionetas en la selva. Porque fruto de un desafortunado incidente en el cual se derribó una avioneta con ciudadanos americanos adentro, la DEA nos ha prohibido derribar avionetas. Entonces ustedes van a ver ahora cómo una Cessna que transportaba nada menos que 400 kilos de cocaína hacia Cochabamba, simplemente no le hace caso a la intervención de la Fuerza Aérea Peruana en la zona. Es realmente impresionante. Este video es muy claro y que lo que nos hace darnos cuenta ahora es que tenemos que replantear, por supuesto, todo esto y exigirle a Estados Unidos que nos permita derribar este tipo de avionetas. Si no, ¿cómo vamos a combatir el narcotráfico de que tanto se queja el presidente Donald Trump? ¿No quiere que llegue la coca a Estados Unidos? Bueno, déjenos derribar las avionetas, señor Trump. Aquí el reportaje. De marzo del 2025. Atención, en imágenes y ante sus ojos por primera vez es testigo de una narcoavioneta boliviana identificada por la Fuerza Aérea del Perú. Esta aeronave Cessna, de procedencia boliviana, está violando nuestro espacio aéreo. En su interior, se estima que podrían trasladar hasta 400 kilogramos de cocaína peruana. Su destino, Cochabamba. La aeronave despegó a las 11:05 de la mañana del 15 de marzo último de una pista clandestina ubicada en el Braem, pero gracias a la inteligencia peruana fue detectada en el aire e interceptada, como vemos, por nuestros aviones FAB. Y aunque le hacen señas para que baje o aterrice, la aeronave boliviana hace caso omiso y sigue su vuelo. Poco podemos hacer con cero regulaciones políticas en el tema. Deberíamos, en primer lugar, tener por lo menos 4 radares para hacer una interdicción real. No la tenemos. Y obviamente el tema de la interceptación directa es imposible hasta ahora debido a un convenio con Estados Unidos, porque en el 91 por un error se ha derribado una avioneta que no necesariamente era pues con cargamento de cocaína, sino de evangélicos. Desde esa fecha hasta ahora no se ha superado ese problema.
Desde entonces, nuestra Fuerza Aérea tiene prohibido derribar avioneta o nave alguna. Sin embargo, ha duplicado esfuerzos en las ubicaciones de las pistas clandestinas de aterrizaje habilitadas en la inexpugnable selva de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, el Braem. Estas pistas constituyen el corazón de las operaciones internacionales que ahora se centrarían en Bolivia. Cerca de 20 años del gobierno del MAS del señor Evo Morales, Bolivia se ha convertido en un país paraíso en América Latina de distribución de droga, especialmente clorhidrato de cocaína. En los cerca de 20 años igualmente Bolivia se ha convertido en un lugar de origen de estas narcoavionetas. Todas estas avionetas que vienen a Perú están con permanencia continua en Bolivia, especialmente en la parte de Cochabamba, donde están los cocaleros. Contracorriente tuvo acceso al informe especial de inteligencia peruano que ha identificado en promedio a 36 naves clandestinas bolivianas que ingresan mensualmente al Braem. Eso hace un total de 432 vuelos de transportes de drogas al año y 172.800 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Son avionetas bimotores. Las avionetas bimotores siempre se han utilizado desde los años 80, incluso para el puente aéreo entre Perú y Colombia, porque son muy versátiles. Por eso es que suelen traer ese tipo de avionetas y se acomoda perfectamente a la geografía complicada peruana. Según este informe, los bolivianos violan nuestro espacio aéreo en monomotores o bimotores como este, logrando alzar en vuelo con 400 u 800 kilos de droga en su interior respectivamente. Algunas avionetas realizan viajes todos los días. No solo están las narcoavionetas, están los representantes de las organizaciones internacionales. En este otro cuadro se puede advertir cómo inteligencia ha identificado por provincia, departamento y eje las PNAs o pistas de narcotráfico clandestinas. En el Braem de 203 aún 3 habilitadas, en el Cusco de 26 aún 3 operativas. El informe incluye geolocalización y latitudes que no mostraremos por seguridad. Hay una nueva ruta identificada que se debe evidenciar para que los gobiernos trabajen en conjunto. Perú, en gran parte la droga se va a Bolivia. Antes se pensaba que de Bolivia directamente pasaban para Brasil porque de Brasil se embarcan hacia Europa. Pero se ha descubierto que Brasil hace interdicción aérea y por lo tanto es imposible llegar con avionetas. Entonces primero de Bolivia se van a Paraguay y por lo tanto desde Paraguay recién por tierra bajan a Brasil y de Brasil a Europa. Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia, ha sido enfático en su posición en la lucha antidroga que como país y como naciones hermanas debemos enfrentar. Por eso es importante generar acciones ante vuelos clandestinos evidentes. La avioneta identificada violando el espacio aéreo peruano es boliviana, una aeronave Cessna cargada de droga que salió del país el 15 de marzo. El narcotráfico internacional sigue siendo una economía ilegal y perniciosa para el Perú. Somos el segundo productor de hoja de coca y cocaína en el mundo, después de Colombia. El tráfico de drogas sigue siendo un negocio extremadamente rentable que genera millones de dólares que también sirven para corromper policías, fiscales, jueces y demás autoridades. La política de interdicción de avionetas de la droga debería ser efectiva y no solo figurativa. Bueno, y ahora vamos a ver un reportaje que desentraña la verdad de la salida de Carlos Rafael Zamora, el coronel de inteligencia cubano que fungía de embajador aquí en el Perú. En lo que canta un gallo, el gallo Zamora se fue del Perú. Una carta enviada al nuevo canciller de este nuevo gobierno habla de su salida como el fin de un ciclo de relaciones diplomáticas alturado.
ponderado de fortalecimiento entre Perú y Cuba. Señor Canciller, tengo el gusto de saludarle, al tiempo que deseo comunicarle que concluyo mi misión diplomática en el Perú, tras 4 años de labor como embajador de la República de Cuba, y estaré abandonando el país el próximo 6 de noviembre de 2025. Le ratifico que nuestra labor diplomática se ha basado de manera rigurosa en los principios de respeto a la soberanía de los estados y no de injerencias en sus asuntos internos, ambos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Pero la salida del hasta el último 6 de octubre embajador cubano en el Perú, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, ha dejado una estela de dudas. ¿Quién será su sucesor? ¿Cuánta fue la intromisión de este espía cubano con más de medio siglo en experiencia en el Perú? Pero para saber, conocer quién es el Gallo Zamora, hay que escucharlo. No se habla de los millennials, ni se habla de los centennials, ni ahora de los pandemials, desde el punto de vista de la informática y de las tecnologías de la información, por gusto. Se habla porque es otro lenguaje, otra manera de escribir, otra manera de pensar, de actuar, que va condicionando no solo el conocimiento, sino va condicionando también la mente y el espíritu. Estas son unas de las primeras imágenes de Carlos Zamora en el Perú. En medio del gobierno de Pedro Castillo, mascarilla en boca, recibe sus cartas credenciales como embajador. Pero no es un diplomático cualquiera, es un hombre que, según varios especialistas de contrainteligencia, es una persona enviada para favorecer la penetración del pensamiento socialista cubano en el Perú. Un motivo ideal fue el gobierno de Pedro Castillo Terrones. ¿Y por qué? Evidentemente, por el partido al que pertenecía, Perú Libre, y el líder de este, Vladimir Cerrón. Su camino es implantar el socialismo para llegar al comunismo. A raíz de la caída del muro de Berlín, ya no tenían el apoyo económico, las guerrillas estaban terminando, los gobiernos estaban siendo a ser elegidos, ya no había caudillismo. Eso está escrito, por eso le digo que esto es cíclico. Vamos a meternos en las iglesias, en los institutos, en los colegios, en los diferentes sitios. ¿Para qué? Para ir contaminando a la gente. Hubo un momento en el que la inteligencia peruana creyó que Vladimir Cerrón se escondió en la embajada de Cuba en Lima para evitar ser capturado por la justicia. Al haber un gobierno donde además uno de los personajes importantes era Vladimir Cerrón, que obviamente es cercano a Cuba, pues sin duda se puede pensar que sí, vieron una oportunidad en el Perú, ¿no? Para tener un país cercano a ellos, ¿no? Entonces sí, se puede pensar que efectivamente es fue un poco la expectativa. Lo que fuentes especializadas han informado a Contracorriente es que la reunión del vicecanciller y Carlos Zamora tuvo más un tono de advertencia que de despedida cordial al final de una misión diplomática fructífera. Un te vas o te expulsamos, y no queremos llegar a eso. Este punto fue determinante para que La Habana decidiera retirar a Zamora bajo un manto de protocolo y evitar un efecto cascada, entre otras embajadas en Sudamérica. Porque Cuba evidentemente es un país que cada vez más está aislado, es un país con una serie de problemas, ¿no? Y que evidentemente lo que buscan es tener países que los puedan ayudar, ¿no? No hay que olvidar que en parte Cuba se ha estado manteniendo en estos últimos tiempos por el petróleo de Venezuela, ¿no? Ahora Venezuela tiene menos petróleo. Pero ¿cuál ha sido la verdadera penetración del Gallo Zamora? Un tipo simpático a simple vista, pero con una formación en inteligencia y contrainteligencia. Puso a temblar al Ministerio del Interior. Con Willy Huerta a la cabeza, quien colgó una foto de una reunión que después borró. Es un diplomático de larga data. Antes de estar en el Perú, estuvo en Bolivia y documentos de la CIA estadounidense lo registran como embajador en Ecuador. Una de las personas que ha trabajado con él es Enrique García Díaz. Zamora Rodríguez, conocido por el Gallo, fue un apodo que le pusieron en sus primeros años en la inteligencia por una cresta que se le hacía aquí en su peinado. Y ahí le pusieron ese apodo. Entró en la inteligencia cubana a finales de los años 60, tuvo una carrera ascendente y rápida.
Enrique García Díaz, quien es un exoficial de la inteligencia cubana, trabajó para Carlos Rafael El Gallo Zamora en la Dirección de Inteligencia de Cuba por más de 20 años y asegura que Zamora, que llevaba un pequeño copete en la cabeza que le trajo el apodo de Gallo y considerado por García como el hombre de inteligencia más preparado del hemisferio, significó que el Perú es clasificado como de alta prioridad para la longeva dictadura cubana, experta en asesoría y soporte a regímenes que llegan al poder enarbolando las banderas de una supuesta revolución socialista y terminan convertidos en dictaduras atroces. Es muy interesante observar cómo Zamora se ha especializado en embajadas de países de mucha importancia por el peso específico para Cuba en la región de los gobiernos de turno en esos momentos. Vemos, por ejemplo, su estancia en Brasil en un momento muy importante en el que Cuba tenía, primeramente a Lula da Silva y después a la señora Rousseff de presidente íntimo del régimen de la dictadura cubana. Algunas reuniones con el SUTEP los indican como un exacerbador de multitudes y, si bien no es artífice, un posible actor que buscaba imponer las ideas de una Cuba revolucionaria en las protestas violentas en nuestro país. Si uno quiere vivir en paz hay que estar comportándonos como si estuviéramos en guerra. Y eso tiene en cargo nuestra Policía Nacional del Perú, en quien debemos de confiar, en nuestros servicios de inteligencia, que tienen que estar las personas adecuadas y capaces de avisarnos lo que viene en el futuro. La inteligencia cubana está hecha como una suerte de inteligencia de socorro. Están para neutralizar cualquier proceso que siga acabando con el marxismo, comunismo, y por tanto con la visión de la revolución cubana. Es una inteligencia que busca detener el inexorable proceso de apertura al mundo que comenzó hace ya varias décadas y que los cubanos de Fidel Castro no quieren aceptar. Los embajadores cubanos en el mundo tienen ciertas restricciones. Algunos no pueden alejarse 32 kilómetros a la redonda de la embajada en la que están ubicados. Son analizados y monitoreados por el país que lo alberga. Sucederá esto en el Perú para el siguiente embajador cubano, en medio de la cercanía y estrategia frontal de Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, de origen cubano, y una oleada de gobiernos con tendencia a la derecha. El gobierno cubano ve cada vez más difícil imponer ideas y, sin embargo, no parece dispuesto a retroceder. Bueno, ya está cuadrado el portaaviones Gerald Ford enfrente a las costas de Venezuela en el Caribe. Sin el combustible venezolano, Cuba no va a tener posibilidades de seguir contaminando con sus ideologías perniciosas a la región. Así que bueno, esperemos a ver cuál es la gran estrategia de Estados Unidos. El león ya despertó y nosotros aquí por lo menos nos hemos deshecho de una figura que estaba permanentemente vinculada a desestabilizar el país, que incluso, tenemos información, estaba protegiendo a uno de los suyos, a Vladimir Cerrón, el prófugo número 1 del país, al que todos buscan y nadie encuentra. Vamos al corte, pero primero una importante mención. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Pausa y regresamos con más. Esto es Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.